Bien, entonces vamos a empezar la unidad número 5 de ángulos. Este curso es nivel básico 6, sexto básico, y soy el profesor Cristian Castillo. Bueno, el objetivo de aprendizaje es estimar y medir ángulos. Nosotros no lo vamos a hacer usando transportador todavía. Vamos a ver primero, conocer bien los conceptos. Como yo recién lo estoy conociendo, vamos a ver lo que es conocimientos previos y ahí vamos a ir avanzando de a poquito hasta cumplir este objetivo de aprendizaje completo. Las páginas del libro están 189 a la 195 y también vi algunos ejercicios interesantes que están en el cuaderno de actividades, que eso lo podríamos dejar para la clase de modalidad B, que de práctica, que sería para mañana. Entonces ahí podrían ustedes trabajar en esas páginas, y ahí yo mañana les digo con más detalle cuáles. No las van a hacer todas en una clase, no se preocupen. Bueno, acá tenemos los elementos de un ángulo. Esto es materia de años anteriores, pero es bueno igual ir viendo porque a algunos se les puede haber olvidado. Entonces tenemos un vértice, es muy importante. El vértice que une es el punto de unión de esas dos semirrectas que ustedes pueden ver ahí en la imagen. Y esa línea roja, que esa abertura que se ve ahí, es el ángulo. ¿Ya? Eso sería el ángulo, tiene el vértice y dos semirrectas. Entonces, si ustedes ven en la página del libro, la 190, la página 190 de su libro, nos pide ahí cuál es el nombre de cada uno de los elementos del ángulo. En la actividad 2 pide remarcar dos ángulos en cada imagen, y en la 3, ¿cuál de las dos imágenes los automóviles están estacionados en 45 grados respecto a las líneas demarcadas? Dibuja una figura que tenga por lo menos un ángulo de 90 y dos de 45. Esas 4 actividades las vamos a empezar a trabajar ahora, ¿ya? Esta parte corresponde a conocimientos previos. ¿Ya? Así que ustedes empiecen, yo les doy unos minutitos de ventaja y después lo vamos resolviendo entre todos. Ok, profesor. Este trabajo yo voy a estar pasando la lista también mientras tanto, y yo voy a preguntar a algunos alumnos qué hicieron, si tienen dudas, y eso yo lo voy marcando acá con una participación en clase, para que traten de ir atentos a la clase, porque yo me gusta que participen, que ustedes hagan la clase entretenida, po. Profesor,
En mi debo el profe se fue. No, de hecho se fue. Sí, como que se fue. Se fue. Parece que Para mí que se llegó le fue el alguien. internet. Tal vez se Ah, sí, fue. se fue. Se fueron las dos cuentas, entonces para mí que se fue el internet. Hola, Luz. Sí. La luz. Hola, Luz. Estamos Oye, pero sigue grabando. abandonados. Oye, sigue grabando. Oh, Estamos Ya grabando. buscamos. Agustín, tú eres el profesor. F. sí, eso. Oigan, y si le decíamos al profe que el profe Iván no lo hacía así, pues el profe nos ayudaba en alguno y después nos dejaba hacer solo, y si le decíamos al profe que Sí, haga eso, pero eso solo debemos decir si él es nuevo. Uno le tiene que preguntar No, si en tiene realidad tenemos que aceptar que es nuevo y no sabe todo lo que hacíamos. La grabación. Vamos a ver. ¿Eso qué tiene oye, que ver con la Alexandra clase? pregunta. Ay, cállate. Una variable. Qué bruto. Es que está ladrando. ¿No lo escuchas? Tu perro. hablando de los perros. La Marian. Ay, cállate. Qué agresiva la Marian. Sí, me trataste mal. Mucho Valorant, perdón. Estoy luchando. No sé. F. ¿Con quién? ¿O con Carmen, qué? ¿qué te pasa? Con el espejo. Ay, que la Estoy muestra jugando con mis peluches. El profe todavía no regresa, a lo mejor se le fue o se Se le cortó fue la la luz. luz. Se El le otro fue el día internet. está mi hermano Se que le le fue metí un el árbol. internet o se le cortó la luz. Sí. Oigan, tengo una pregunta con la página de... Ah, sobre, ¿no? Sí, ok. La Almendra Ah, no está sé, no luchando entendí. con el espejo. ¿Qué? Estoy luchando con el espejo, estoy luchando con este. ¿Con tu primo? Dibujo una figura que tenga por lo menos un ángulo de 90 grados. ¿Qué es eso? Son mis peluches. Ches. Pobrecitos. Se van a morir. Estoy haciendo así. De pasar a hacer la tarea. Vas a ser una luchadora. Profesional de peluches. ¡Qué impresionante! ¿Y el profe para dónde se fue? A China. No sé, eso tenemos que averiguar. A Jamaica. Está grabando. Probablemente los cables de su casa. Está grabando. Oigan, Intentar devolver el celular. oigan, ¿saben que esto está grabado, cierto? Está grabado. Sí. Pero ¿cómo lo podemos detener? Aquí no se puede. No se puede. Detiénelo. ¿Qué de El YouTube? profe es el único que puede. Oye, ¿Cómo deshacer la grabación de Meet? No. Chiquillas, el profesor no dijo nada, como que iba y volvía, como que lo iba a dejar No. sola y va a volver. Dijo que a veces tenía que apagar todo porque podía llegar su hijo o cosas así. Apagarle Para la que cámara, apagara. pero se puede. Y apagar el micrófono porque su hijo le llegaba a de hablar o hay repente- gente. No, pero Sí, chiquilla, Manda hubiera un saludo pasado- para YouTube. Oigan, pero si hubiera pasado eso, el profe no hubiera avisado. Pero el profe Sí, po. se fue nomás y no ha yo vuelto. creo que se fue de Se internet. le fue la Debe luz. haber- Estoy segura. Debe haber cortado. Se le fue la luz. Sí, No, no, creo que no se puede hablar. Algo pasó. quién sabe. Qué buena primera clase. Gracias. Me encantó la primera Qué clase. bendición. Me encantó. De verdad que ayuda. La primera experiencia más buena de mi Llegó el vida. profe. Yo pensé que llegó el profe. El profe todavía no llega. Se debe Ya hacer llegó. no. ¿Cómo va a llegar? Todavía no llega, ¿o sí? ¿O no? Escuché como una voz. puso No, en el los profe todavía no elementos. llega. Todavía no llega. Oye, todos los hombres están callados. Qué Bueno, bonito. Fortnite. No, mentira. Están jugando Fortnite. Hagan la tarea. ¿Qué? Yo no tengo Oye, yo nada. le vi un puro ojo a la Javiera. Qué Dos. me asusté. Ya, Javi, me vieron un puro ojo. Ahí llegó el profe. Profesor. No, se están moviendo todos. Profe. Volvió.
Profesor, no se vaya, vuelve a ir. Hola, chiquillos. Se me había Se le fue ido el el internet. internet, sí, de BTR. Momento Estoy, BTR. Profe, cámbiese, Super compañía. cámbiese. estoy ¿En del serio? celular. Profe, Siempre pasa Yo lo me mismo. cambié. Yo me cambié de profesor, compañía. ¿qué hizo las actividades? Sí, igual. Ahora yo soy GTD. Ah, yo Ya, soy Movistar. bien. Y no me ha Ya. fallado nunca el Movistar. wifi. Yo también soy Movistar. Movistar. Lo bueno es que ustedes todos se quedan igual en la llamada. Eso es bueno. Sí. Decidímonos, si ya pasaba Así que- media hora más y no llegaba, y siempre íbamos. Si nos hubiéramos ido. ¿Dijimos eso? Ah, ya. No, pero lo pensé. Mira, Santiago, voy a volver a presentar. Ojalá que mi internet del celular sea lo suficiente fuerte para resistir todo lo que está abierto. Mira, al principio de la clase, quizás justo en ese momento no viste, pero presenté los elementos del ángulo. Tienes el Sí, yo lo vi. vértice, el ángulo y semirrecta. ¿Ya? Eso era lo que había que escribir acá. Le hablo al compañero que me había hecho la consulta. ¿El Santiago? Ujú. Ahí está, miren. En la actividad 1, entonces, lo que ustedes debieron haber hecho era escribir acá. Aquí debieron haber escrito ¿Vértice? ángulo, ¿cierto? Vértice. Ángulo aquí. No, vértice. Vértice, bien, muy bien. Vértice. Vértice. Y acá ángulo. No, ahí semirrecta. Semirrecta, muy bien. Semirrecta y acá ángulo. Ángulo. Muy bien. ¿Todos aclararon la duda o alguien todavía está con dudas? Yo por lo menos no. No sé los demás. Ya. Con toda confianza, chiquillos, si alguien no entiende, me dice. Bueno, no sé si escuchan ahí a mi hijo cantando. Sí. Canta súper lindo, profe. Sí. Hermoso. Canta hermoso. Siempre hacer ópera. Aquí vamos a cambiar de color. Espero que ustedes lo hayan hecho con color también para que se vea más bonito en el libro. Miren, acá yo por lo menos veo un ángulo. No sé si alguien más lo remarcó. ¿Quién más lo remarcó ese? Yo. Ya. Bueno, como mi otro computador también está sin internet, no puedo ir viendo quiénes me están respondiendo. Pero esto es por esta clase. Si no, tendría que estar como cambiando la pantalla y no alcanzo a hacer tan rápido. Así Oiga, que, profe, pero le podemos decir nuestros nombres. Así como. La Marian contestó, dice yo, la Marian. Y así. Podría ser. sí, genial. También mejor así por esta clase que quede sin internet. Profe, Ya. lo del chat también lo puede ver por descargar la aplicación por el celular. Ah, buenísima. Ya, eso no se me había ocurrido. Genial. Profe, Ujú. ahí veo un ángulo en la guatita y en las piernas. Mire, En la guatita y las piernas. Ahí, por donde está como muy agachadita. Y ahí también, ahí. entre las dos piernas. Sí. Ujú. Pero que no el ángulo era como una curva, como una curva entre la apertura. Ahí me Profe. faltó eso, ¿cierto? Profe, yo también veo otro ángulo. ¿Dónde? Ahí entre el brazo y el torso hay en el brazo y el torso se ve un ángulo. Ahí. ¿En ese? Sí. Y en ese también. Bien, buenísimo, no me había fijado. Yo uso una tableta de dibujo para hacer lo que estoy haciendo, entonces tengo que hacer las cosas como grandes.
por eso no me cuesta como hacerle esa guatita que decía la compañera, que ese es el ángulo, ahí. Está muy bien el comentario de la compañera. Ese es el ángulo. ¿Ya? Dice, ¿cuál de las dos imágenes los automóviles están estacionados en 45 grados respecto a las líneas demarcadas? Estas son las líneas demarcadas. Esa es la primera. La primera. Y La primera de 45 grados. ¿cómo se dice el ángulo? Y la segunda. Grados. Y la otra es de 90 están grados. súper bien. Pues. Y aquí dibujo una figura que tenga por lo menos un ángulo de 90. No sé, pues, yo habría dibujado aquí el suelo y un pino. Los pinos son como el tronco, como más recto. Y ahí se podría haber visto los 90 grados. Y en la otra yo dibujé un árbol medio chueco. ¿Ya? Y ahí le hice el ángulo de 45 grados. Ah, miren, no sé si han visto en los postes de luz. ¿Sí? Eso es un poste de luz por si acaso. Y en algunas casas hay unos cementos con un cable. No sé si lo han visto. Como que ese cable de cemento como que sujeta acá al poste. Creo que sí. Pero aquí, ahí sí era lo vi. para echar a correr la imaginación. Lo que quisieran ahí podían dibujar. Bien, súper bien, chiquillos. Entonces, después, ahora volvimos al PowerPoint. Necesitamos recordar o ver, si es que esto no lo han visto, que estos lados también se les conoce como rayo o semirrecta. Entonces, algún profesor podría decir, esta semirrecta, este lado, o este rayo, ¿me explico bien? Se pueden usar distintas palabras para hablar de lo mismo. Ya. Entonces, como el lado, el rayo y la semirrecta son lo mismo. Exacto, muy bien. ¿Quién fue la compañera que comentó? Ya la Constanza. Muy bien, Constanza, sí. Está el profesor o quien sea que esté hablando de esas tres palabras, está hablando de lo mismo. Que ahí yo estoy moviendo el mouse, que no sé si se alcanza, ¿lo ven bien ustedes? El lado tiene dos lados, dos rayos. Por eso en la definición dice, esta es la definición que está en el libro. El rayo tiene un punto de inicio, pero no de término, y se representa con una flecha de la forma AB y con esa flechita arriba. Ese es el rayo, o el lado también. ¿Ya? Entonces, Ya, profe, ahí es donde dice A y B, ¿qué son? ¿Qué es? A y B con la flechita arriba. ¿Sí? Eso acá quiere decir que este rayo tiene una parte que empieza en A y termina en B. Se llama, en geometría se le dice trazo, un trazo. Un trazo ¿Es como porque el es ángulo? una parte. No, el ángulo es la abertura. Esto que A hasta B quiere decir que es una parte, es un trazo. En geometría hablamos de trazo. Y la flecha completa, esa que quiere decir que no termina, quiere decir que eso continúa. Ese es el rayo o el lado. Y la parte que A hasta B es un trazo. Ah, ya.
Por eso dice el rayo que comienza en A y pasa por B. Entonces, como el rayo continúa, como dice acá, tiene un inicio pero no un término, uno habla de una parte para poderlo medir. ¿Me expliqué bien? Ok. Sí, es que Ya. no entendía cómo era eso. Sí, esto puede ser nuevo para muchos de ustedes, entonces hay que verlo bien. Entonces, por ejemplo, eso es un rayo que parte en A y termina en B, ahí. Y yo puedo decir el rayo AB, o también podría decir el trazo AB. Ah, ya, muchas gracias, Ya, pues, profesor. nos vamos a ir familiarizando con la escritura y para eso el libro tiene acá actividades de práctica. Elementos de un ángulo, en la página 192. Pero, profe, usted puso acá que era era de 189 hasta la 191. ¿No? No, de la 189 hasta la 195 había puesto yo. Espere, déjeme. Ahí, mira, ahí lo estoy presentando. Ay, yo hice. Espere. Que acá me parece miércoles 5 de agosto, modalidad A, desde las 11:45 hasta las 13:15. Páginas, trabajar hasta las 189 hasta las 191. Ese para el día jueves. ¿Neta? Ah, ya, sí, eso quizás lo escribí cuando estaba recién. Sí, tiene razón. Que como la modalidad B estaba recién interiorizándome en esto, y como ayer tuve todo el día clases, ya voy como acomodando esto. Ah, ya. ¿Ya? Pero ahí yo creo que voy a ir clase a clase presentando lo que vamos a ir haciendo, como hoy día. Bueno, Ya, genial. Ya, entonces estábamos acá. Entonces, vimos en la presentación el tema de los rayos. ¿Por qué? Porque acá en el libro se presenta estas situaciones. Dice, observa las situaciones y responde. ¿Qué tienen en común estas situaciones? ¿Por qué? En cada sí. imagen identifica los siguientes elementos y destácalos. Vértice y rayos. ¿Se fijan? Yo por eso repasé lo que era un rayo. Lo expliqué. Entonces, podrían, ahora que ya vimos este contenido, ustedes pueden hacer la 192 y la 192 solamente, ¿ya? Les doy unos minutitos de ventaja para que intenten de hacer la 192 y después la vamos haciendo entre todos, ¿les parece? ¿Ya? Ya, genial. Yo voy a estar conectado por si surgen dudas antes de que empecemos a resolver. Estoy aquí atento.
Listo. Profe, ¿está ahí? Sí, estoy aquí. Ah, Estaba ya, esperando que más compañeros me hablaran, que ya habían ya. Es que terminado. pensé que se me había ido el internet. Ah, sí, no se preocupe, ahí Entonces, ¿cómo pregunto nomás. estaría presentando? ¿Cómo, Connie? Y que si a alguien se le va el internet, se saldría automáticamente de Met. Así que, Ah, No, claro. pero así que, a mí se ¿cómo me estaría pega, presentando? a mí se me pega y pienso que están hablando y yo no porque se me había ido el internet, pero no. Claro, no se preocupe, Almendra, pregunta nomás.
Oye, para los que ya terminaron o están casi listos, ¿qué les gusta más, las clases online o presenciales? No sé, ¿Cómo, me da profe? lo mismo. Las Presenciales. clases presenciales. Presenciales. 1000 veces. ¿Qué pregunta era? Que Que si si ¿Clases prefieres la online clase o presenciales? Presenciales 1000 veces. Por dos. Yo prefiero Por 1000 veces 3. las clases online. sí, bueno, es distinto gusto. A mí, la verdad que igual me gustan más online. Es que uno se puede levantar como 5 o 10 minutos antes de la clase. En Sí, el pues, colegio no es como una hora antes. tiene sus pros y sus contras, ambos casos. Profe, Sí. ¿a qué se refiere la pregunta en qué otras situaciones se utilizan ángulos? Em, por ejemplo, cuando juega la pelota, cuando uno le pega a la pelota, podría tener cierto ángulo, cuando patean el penal. A eso se refiere como en situaciones donde están los ángulos. No sé, pues la pantalla del notebook también puede tener distintos ángulos de inclinación. Si tú la colocas más atrás o más adelante, no sé si me explico. Sí, A eso se refiere. gracias. ¿Ah? Ya, chiquillos, ¿cómo les fue con la primera pregunta? ¿Qué tienen en común estas situaciones y por qué? Estas dos situaciones tienen en común que presentan ángulos. Ya, sí, muy bien. ¿Quién más puso algo diferente? Yo puse más o menos lo mismo. Claro, era como lo que a uno al tiro se le podía ocurrir, que todos tienen ángulos, claro. La Connie también puso lo mismo. ¿Y por qué sería esto?
¿Por qué creen ustedes que pasa esto, independiente que esté bueno o malo? Porque hay diferentes cosas que pueden funcionar como rayos. Bien, claro, acá esta rampla, esa rampla es un rayo o un lado y el suelo sería el otro lado. Y claro, hay muchas cosas que funcionan o que representan o sirven, como dijo la compañera, como un rayo o un lado. Excelente, súper bien. En cada imagen identifica los siguientes elementos: vértice y rayos. O sea, aquí, ese es un vértice, ¿cierto? Sí. Y esos serían los rayos. O rayos, me quedó un poco choco. Ahí están los rayos. Y el vértice. No, ese color no se ve. Vértice. Y los rayos. Y así fueron marcando, ¿cierto? ¿Dudas hasta aquí? No. No. Ya, genial. Ya, y entonces ahora vemos en qué otras situaciones se utilizan ángulos. ¿Pudieron mencionar algunas? En las ventanas de los autos. Bien. En la ventana de la casa. Ventana de la casa. Yo puse en el notebook. Verdad. Hay ángulos entre En las la barras pantalla del notebook. En la del teléfono. En el teléfono, si es que son de esos teléfonos que se abren. ¿Sí? Muy bien. En la tele. En la tele, ahí sería como un ángulo extendido, un ángulo plano. En una silla. Una silla, muy bien, el respaldo con el asiento, ahí tenemos otro ángulo recto, excelente. Hoy están súper bien ustedes, chiquillos. Ya, muy bien, entonces continuamos con los conceptos, porque para lo que viene necesitamos conocer los tipos de ángulos. Entonces, ya se ve esto que lo manejan, el ángulo recto es de 90 grados, el ángulo agudo es menor de 90. O sea, menor de 90. Sí, Pero en no este más que caso en 90. particular, en este ejemplo, mide 50, pero todos los agudos miden menos de 90. Ah, ok. El obtuso, en este ejemplo que se ve acá, mide 120, este ejemplo, pero todos son obtusos los que miden más de 90. Ah, ok. Y
el ángulo llano mide 180, exacto. Justo tiene que medir 180, ni un poquito más ni un poquito menos. Profe, ¿Sí? ¿cómo se puede diferenciar entre los ángulos de arriba y el ángulo nulo de los totales y cóncavos? Que por ejemplo, el cóncavo tiene más de 180. Y en total, el ángulo completo mide 360. Entonces, tú puedes decir que este ángulo, en el cóncavo, por ejemplo, este ángulo mide 230, está marcado. Es un ángulo exterior. Y el interior, que donde estoy moviendo el mouse, sería lo que le falta para los 360, que serían 130. Así tú los vas diferenciando con las marcas. Esto está por dentro y por fuera. No sé si me expliqué bien. Sí. ¿Sí? Gracias. Ya. A ver, veamos aquí entonces. Ya, por ejemplo, acá se nos pide caracterizar cada ángulo. Ya. Bueno, los ángulos tienen una escritura particular. En este caso, los ángulos, la letra del ángulo queda en el medio, la letra del vértice, y los rayos quedan en los extremos. Por lo general se designan con 3 letras mayúsculas y se nombran en sentido contrahorario a las manecillas del reloj. Y como les decía, el vértice es el que está en el centro. Por ejemplo, la imagen que estoy proyectando, tenemos el ángulo LBR, que se puede escribir con la palabra ángulo, o con ese símbolo de ángulo. Entonces, L es un rayo. ¿Se ve ahí que la L es un rayo? Sí. La B, que está en el centro, es de vértice. Y el R es el otro rayo. Y sus lados son BL es un lado y BR es el otro lado. Por ejemplo, el ángulo TBF. 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 LBR. Entonces, vamos a ver si con esto podemos ir practicando en la página 193, chiquillos. Tratemos de hacer la 193, a ver si podemos, con lo que acabamos de ver. ¿Les parece? Ya. Sí. Ya. Yo voy a estar aquí, cualquier cosita conectado.
Mamá. Con el ventanal. Más adelante tu silla, hijo, porque si no le va a pegar a la ventana. Mira. Simón, apaga tu micrófono. En medio. Profe, Sí, dígame. en el ítem 3, ¿a qué se refiere la pregunta de ¿hay alguna diferencia? Es lo que preguntaba una compañera con el cóncavo. Fíjate bien, míralos y hay que mirarlos bien para ver si es que hay alguna diferencia. Hola.
Ya, la 2 de la 193 nos dice que hay que caracterizar cada ángulo. Con caracterizar se refiere a lo que estuvimos viendo acá. Por ejemplo, el ángulo es LBR, o tú lo puedes escribir con ese símbolo. Lo voy a hacer acá más grande, mira. Ese símbolo quiere decir ángulo, o tú puedes escribir la palabra ángulo. No sé si me están escuchando. Ah, sí. Entonces, el nombre de este ángulo, ¿cómo sería? O el vértice. ¿Cuál es el vértice de este? La H. H. Entonces, a eso se refiere con caracterizar cada ángulo. Entonces, sus lados son BL y BR. Del vértice hasta el otro, BL y BR, del centro. Entonces, los rayos, ¿cuáles son los rayos? HJ y H. L. ¿Es L o una I? L parece que sí, L. No, es una I, porque la L mayúscula se ve la... Sí, la I mayúscula no tiene el puntito. Ya, y el antihorario, ¿cómo sería acá? Como el antihorario. ¿Cómo nombrarían este ángulo? IHJ. IHJ, claro, porque el horario va así. Entonces la idea es ir como en contra del horario. Eso fue lo que está planteado acá, en esa diapositiva que... si ustedes se dan cuenta, la clase teórica del día de hoy, yo la presenté en el orden para que pudiéramos hacer los ejercicios de esas páginas que yo calculé que íbamos a poder hacer el día de hoy. Y entonces mañana... Profesor, ¿Sí, Constanza? me estoy dando cuenta que le saltamos una página. ¿Cuál nos saltamos? La 191. Porque hicimos la 192 y la 193. Pero le saltamos esa. Sí, ¿verdad? Ah, sí, sí. Yo no la consideré porque hay que usar... Ah, Ah, no, pero sí es fácil. Ya la sí, hice. sí, tiene razón. Me Yo igual la hice. salté. Gracias, Connie. ¿Le puedo decir Connie o no? ¿Sí? Sí, Connie, la saltamos. Muchas gracias. Vamos a terminar este y vamos a volver. Había un compañero que... Santiago, entonces... ya, la sigue sin entender. Ahora entendió, ya, genial. Sí, hasta que entienda nomás, ustedes pregunten las veces que sea necesario. Y HJ, ahí está el nombre de este ángulo, que les recuerdo que a mí no me queda muy bonito porque este pincel no se puede hacer muy delgadito. Oiga, profesor, tengo una idea. ¿Por Ujú. qué no aprieta esa A mayúscula? Con esa A mayúscula puede hacer un... Ah, un texto, ya. Gracias, buenísima idea. ¿El vértice entonces del 2? B.
B, muy bien. Ahí le puede checar, pero debe tomar toda la letra. Ah, ya. El rayo, BC Sería y BA. BC y BA, excelente. ¿Y el nombre? ¿Qué nombre pusieron? ¿Vea? CBA. CBA ahí sería como siguiendo el horario de las manecillas del reloj. Es como hay que ir como en contra de ese. Sería ABC. ABC. Sí, Abecedario. abecedario. Y recuerden que pueden escribir la palabra ángulo con tilde en la A, o pueden hacer el símbolo. ¿Ya? El símbolo que dice ahí. Cualquiera de las dos está bien. Y el último, vértice aquí en el último. F. F. Rayos. Sería, ¿cómo se llama? FL y FG. FG y FJ, me parece que es una J. Así. Y el ángulo, YF podría ser. el nombre, son 3 letras. GFY. AFG. GFG. GFJ, perdón. Profe, Sí. no entiendo muy bien cómo darle nombre al ángulo. Sí, es un poco enredado. Conceptualmente se nombran en sentido contrario a las manecillas del reloj. El vértice se nombra al centro, eso está clarísimo. Mira, acá, por ejemplo, se nombró al ángulo LBR. LBR, ¿cierto? LBR. Porque este L sube, ¿cierto? Sube. A ver, subamos aquí. Ya, estas son las manecillas del reloj. Y tenemos el LBR. LB. ¿Te fijas que este va subiendo? Que la manecilla está para allá, ¿cierto? Sí. LBR. Voy a pensar una forma como de más práctica de explicar cómo leer los ángulos antihorarios. Para que quede más clarito. Ya, porque quiero hacer, como ya van a ser la 1, quiero hacer el cierre de la clase. Mañana les voy a tener esto explicado de otra forma. ¿Les parece? Bueno. Sí. Ya. Genial. A tratar de buscar algún videíto donde Ya, quede profe. más dinámico, que se vea mejor. Entonces, estábamos acá terminando la actividad. Ya. Entonces, ¿cómo nombrarían los siguientes ángulos? GOP.
El vértice siempre va al medio. Al primero, o sea, el de la izquierda sería OPQ y... No. Ya, QPO. bien. Claro, y la diferencia es que uno es exterior, pero el otro es interior. ¿Fijan ahí? Entonces, este sería OPQ y este sería OPQ, pero este es exterior. Entonces, ambos se llamarían OPQ. Ujú. Entonces tenía bien. Pero ojo ahí que uno es un ángulo interior y el otro es exterior. Ya, esta fue la parte que nos saltamos. Claro. Por eso había una parte donde salían los ángulos. ¿Algunos ya la pudieron hacer? ¿Sí me dijeron? Yo sí la hice. ¿Cómo le hice? Eso correspondía a esta parte. Por eso yo había puesto la clasificación. Ya, marca con un ticket si las agujas de los relojes representan un ángulo cuya medida es menor que 90, igual a 90 o mayor que 90. Profesor, la primera es igual a 90. ¿Quién habló? Yo, la Connie. Ya, Connie. Igual a 90. ¿Alguien está en desacuerdo? Yo estoy de acuerdo. Ah, ya. Otro compañero. Va, marqué es esa. Otro compañero, la siguiente. Ese ángulo. ¿Menor, mayor o igual? Menor. Menor. 90. Menor que 90. ¿Quién habló? Hablaron dos. La Mariana y la Connie. La Connie. Marian y Con. La otra es mayor que 90. ¿Quién habló? La Connie. Connie. ¿Y otro compañero que no haya participado? ¿Es mayor que 90? Yo diría que están iguales. Es mayor que 90. No es que, mire, si las separamos serían 90 y 90, así que yo pensé que era Es la misma, no se separan. Ah, Sí. claro. No hay que imaginárselo separado. Ese es completito ahí. Entonces mayor que 90. Mayor que 90. Y la 6, La 6, esa ya la hice. esa que a mí no se me alcanza a ver bien. Ustedes que tienen el libro ahí, ¿un 50? 50. ¿Ah? 50, sí. La otra, 70. 110 grados. 110. 110. ¿Qué? claro, son 110. ¿Por Lo qué que pasa es siempre Tienes que que mirar la parte de arriba, tienes que mirar la de abajo. yo siempre miraba la de abajo. sí tiene dos. Lo que ¿Profe? pasa es que de aquí hasta acá hay 70. Pero
desde acá hasta ese, hay que mirar la partecita de abajo que decía 110. Tienes que tener cuidado ahí con la... Porque tú sabes que acá hay 90, po. Entonces eso no podía ser 70 porque hay más de 90. Profe, ¿Sí? ¿y entonces la de abajo cuál sería? Ah, sería 170. No, ¿Esta? Es 10. Ah, esa. Es 90. Es 90, claro. ¿Por qué 90 dice usted? Porque es un ángulo que está recto. Claro. Y además, Ah, yo lo y el digo, total y restar lo demás. Mire, acá son 180. Tú ahí tienes 50 y acá tienes 40. Haces 90. Entonces, ¿cuánto te falta para 180? 90. O también se podía ver que era recto así como a la vista, pero ahí va a depender de cada uno de ustedes, si lo ven o no. ¿Y el último? 10 sería grados. 170. 10. 10 grados. No, este chiquitito, mira, no puede ser 170. Ah, entonces 10. 10, claro. Ahí se ve el 10. 170 es casi extendido. ¿Ya? Entonces, mañana yo les voy a dejar unos pocos ejercicios muy parecidos a los que resolvimos juntos para que sigan practicando. Y a la hora que nos toque conectarnos juntos, vamos a retomar el tema de cómo nombrar los ángulos. Yo voy ahora, en estos ratitos, voy a buscar algún video un poco más didáctico para hacer la lectura de manera correcta. Profe, ¿Sí? le iba a hacer una pregunta. ¿Esto se lo vamos a enviar se lo tenemos que enviar al tiro o mañana? No, mira, lo que hacemos en las clases modalidad A, que las vamos haciendo juntos, no es necesario que me las envíen. Y las actividades que hagamos en la modalidad B, yo les voy a ir diciendo cuáles me tienen que enviar. Ya. Porque tampoco es que me las van a enviar todas, solo algunas. Ya. En el tablón voy a hacer lo más claro posible cuando me tengan que enviar alguna. Ya, profe. Y en ese ratito que yo me conecto, también les puedo decir, ya chiquillos, envíenme lo que hicieron, o aclaro dudas, y después me envían, y ahí lo vamos a ir viendo clase a clase. Ahora, chiquillos, les quería pedir que por favor me escribieran en el chat su primer nombre y su apellido, para yo copiar y pegar la asistencia. Profe, pero si ahí salen nuestros nombres. Ah, ya, ¿y están todos correctos? Sí, pero menos 3 veces. Sí, a lo mejor algunos que tengan otro nombre que El escriban sus Nico. nombres reales. Ah, por ejemplo, El Dresper. Repres. O algunos que No, usan... disculpe, no podía entrar con la cuenta del colegio, tengo que entrar con mi cuenta principal. Claro, ahí entonces usted me escribe su nombre por favor en el chat porque voy a... Ya lo escribí. Profe, Ah, ya lo escribió. ya, gracias, no había visto. Pero Emilia, tú ya estabas. Bueno, yo igual lo voy a escribir. Ya pues chiquillos, entonces el día de hoy vimos... Ya, yo también, para que el profe tenga menos trabajo. gracias. Vimos entonces lo que eran los ángulos, su clasificación, medidas, vimos otras cositas, espero que hayan quedado claras y el día de mañana vamos a seguir, vamos a ejercitar un poquito más, ¿ya? No sé qué me pueden comentar de la clase, si les gustó o no. Que le dejen un like al video. Estaba bastante bien la clase. Ya, qué bueno que tengo 2 comentarios positivos. Profe, a mí también me gustó la clase. Por 2. Sí, fue buena la clase. Sí. Ya, qué bueno.
Qué bueno, qué bueno. Ahí Entonces, entonces, lo que le dijeron al profesor Iván era mentira. ajá. Nada. Bien, entendí. El- Nada. como le decía, más o menos, esa